Ya, hoy día les vengo a vender Vue 3. Vue 3 más la Composition API más TypeScript, que es lo que hace muy poco actualizamos Potassium para que cada proyecto parta con este setup, lo que implica que varios como que van a pasar de nuestro stack estándar de antes, que era Vue 2, a esta cosa nueva que es como muy diferente y al mismo tiempo muy parecida. Entonces, esta va a ser como una presentación de introducción, como no nos vamos a detener mucho en los detalles. Si, la idea es que después de ver esta presentación y tienen dudas, ya sepan como por dónde partir, como dónde buscar documentación, como la base. Entonces la idea es que después de esta presentación ya van a poder partir con un proyecto creado con Vue 3.2, con su nuevo formato de script setup, más TypeScript y no van a estar tan perdidos. Primero, dame un segundo, se me perdió la... Ahí sí. Primero, Vue 3. ¿Qué diferencias tiene con Vue 2? La documentación de Vue nos da una lista de las features nuevas y los breaking changes, pero se puede resumir aún más, aparte de eso, que Vue 3 puede ser lo mismo que Vue 2, da acceso a cosas nuevas. No es necesario estresarse, que tienen que usar la sintaxis nueva, que tienen que usar las features nuevas. Una aplicación, la gran diferencia como para hacer un update de Vue 2 a Vue 3 es esto. Es cambiar cómo se monta la aplicación y haciendo este cambio pueden tener acceso a todo lo nuevo de Vue 3 usando la misma sintaxis de Vue 2. Por supuesto, esto depende de las librerías y features que Vue 2, o sea, las features de Vue 2 que estén usando. Si están usando cosas como de librerías de UI o están haciendo cosas raras con cómo funciona Vue 2 por dentro, ahí puede que tengan problemas de hacerlo tan directamente, pero Vue ofrece un build de compatibilidad que te va diciendo qué hay que actualizar para que funcione. Por ejemplo, la app anterior, si lo hubiera corrido con este build de compatibilidad, hubiera mostrado este error de que hay que cambiar cómo funciona el mount. Y ahí uno puede ir como actualizando de a poquito. ¿Qué es lo nuevo de Vue 3? Es como qué justifica que actualicemos de Vue 2 a Vue 3. Hay varias cosas. Como lo primero es el soporte integrado para TypeScript y la Composition API, que son maneras nuevas de escribir componentes. Pero eso es el foco de la presentación, así que lo voy a dejar para un poquito después. Aparte de eso, tenemos fragmentos. Tenemos el componente teleport, o sea, la directiva teleport. Y aparte, podemos agregar como vModel múltiples. Entonces, este es como un resumen corto de varias cosas que agrega, pero esto es como lo que más llama la atención cuando uno está haciendo cosas como normales. Los fragmentos, el ejemplo es como súper simple. La idea es que en Vue 2, si uno hace un componente, te va a tirar error si es que uno no tiene un elemento raíz. Como te obliga a tener un div, un wrapper para lo que tú quieras agregar. En Vue 3 no hay problema, tú puedes agregar todos los elementos que tú quieras en la raíz. No se va a quejar. El único pero es que, no lo agregué. El único pero es que si tú tienes eh, si quieres agregar como una clase a este componente que tiene muchas raíces, Vue no va a saber a qué elemento le agrega la clase y no te va a inventar un wrapper. Entonces ahí uno tiene que agregar los atributos a mano, como tiene que bindear los atributos al elemento que uno quiere que herede como lo que uno le está pasando de arriba. Teleport soluciona el tema de los models, que funciona para estas cosas, pero este es como el caso de uso más típico, que uno puede decirle a una parte de un componente que se renderee fuera del componente. En este caso tengo un model, yo hago clic en el botón, me faltó el verify, pero el teleport va a decir abre esto fuera del componente y ábralo en el elemento body. Entonces no hay que pelear con los Z-index que está dentro del componente, que hay que agregar el fixed. Todo como que eso es lo que más se arregla. Como que te sirve para los tooltips, para que no estén dentro del componente cuando tienen overflow hidden.
perfectamente lo puedes renderear fuera del componente y que se posicione de manera absoluta. Y los V-models múltiples lo que hacen es que, por ejemplo, en un formulario que tienes un wizard que tiene varios pasos, tú puedes agrupar todos estos inputs en varios componentes, y cada componente tú puedes asociar un V-model por cada input. Es cosa de agregarle como el nombre del prop a cada V-model, y eso automáticamente a, va a funcionar igual que un input normal, pero con varios inputs. No hay que, antes como que era complicado este caso porque había que básicamente retornar un objeto de este componente wrapper y ese objeto asociarlo a los inputs y viceversa. Entonces esto lo simplifica. Otra cosa que arregla es que son dos ejemplos que voy a hacer que justo esta última semana pasaron, que salieron estas dos dudas, que Vue 3 arregla por detrás. En Vue 2, para las propiedades de un objeto sean reactivas, o la aplicación pueda responder cuando se cambie su valor, hay que declarar todas las propiedades de antemano, o usar ViewSet para que Vue sepa que tiene que ser reactivo lo nuevo. Por ejemplo, en este caso yo aprieto agregar objeto y no pasa nada, porque le estoy declarando una propiedad a un objeto que no existe, que Vue no sabe que existe. En este caso, para arreglarlo, tengo que usar dset, que por detrás lo que hace es inyectar toda la magia de Vue dentro del objeto para que sepa que la key existe y pueda el template sepa que tiene que actualizarse. Con Vue 3 no es necesario esto. De hecho, todos los objetos en data son reactivos de manera profunda, se maneja automáticamente la reactividad, y de hecho se eliminó ViewSet de la API de Vue, es automático. Otro ejemplo es que en Vue, cuando tiene condicionales, intenta reusar elementos para como ahorrarse el cómputo de hacer otro componente, lo que puede causar problemas cuando son inputs con valores o componentes con slots o componentes muy dinámicos, porque Vue actualiza como el componente por fuera, pero no lo da dentro. Y para resolver, aquí está el ejemplo, que tengo un input que yo escribí name y lo estoy escondiendo y lo estoy reemplazando por otro input. Pero como estoy reemplazando el input ve, o sea, Vue ve que es un input y dice, puedo reemplazar este input por otro input sin hacer nada, solo cambio las propiedades. Y lo hace, pero mantiene el valor que yo escribí, porque para Vue es el mismo elemento con propiedades diferentes. Para arreglar esto hay que agregar keys únicas que le dicen a Vue, este elemento es único, no es reusable, usa solamente, reemplázalo entero. Y ahí yo puedo escribir name, cambio el input y desaparece lo que escribí porque el input es totalmente nuevo, no se conserva nada del input anterior. Esto en Vue no hay que manejarlo, no hay que preocuparse de las keys. Por detrás, automáticamente, cuando creas estas branches de los condicionales, automáticamente agrega keys a cada elemento por detrás. Entonces se elimina este error. Y este es un error como súper misterioso, como si no has visto, como leído con atención la parte de reactividad de la documentación de Vue, que dice como en un aside, esto puede pasar, lo más probable es que no sepas dónde buscar o no sepas qué pasó, es súper misterioso. Entonces, si no te ha pasado antes, es complicado arreglar y Vue 3 elimina esa duda. Antes de continuar con la Composition API, démosles una repasada a lo que es TypeScript y por qué nos puede ser útil. JavaScript es un lenguaje dinámico. En otras palabras, yo puedo asignar una variable de una cosa y esa cosa puede ser, el valor de una variable puede ser cualquier cosa. Puede ser un string, un número, un booleano, como en el ejemplo, y no se va a quejar. Entonces, cada vez que, por ejemplo, tenemos una función que recibe un número y le pasamos una string, nos va a tirar error a menos que nosotros a mano manejemos ese caso. Si le agregamos TypeScript a este mismo código, se va a quejar. Va a ver que su variable es una string, hola,
Y después cuando le asignamos un número dice, no, en realidad, oye, me dijiste que esto era una string, yo asumí que era una string porque fue el primer valor que me pasaste, y así que no puede ser un número, no puede ser un boolean. Y el tema del lenguaje dinámico es que si estamos en una aplicación, tenemos que tener todo el contexto en la cabeza en todo momento mientras trabajamos. Como no podemos contar con que el IDE nos va a avisar de algo. Tenemos que saber que esa variable recorre muchas funciones y se transforma. Hay que estar muy atento de que esa variable nunca se transforme en algo que alguna función en el futuro no pueda recibir. Por ejemplo, con Rails puede pasar que nos devuelva cosas como strings, y tenemos que manejar el caso de que en el front se transforma un número o al revés. Puede que nosotros mandemos un número cuando Rails espera un string. Y con TypeScript se va a quejar, si definimos de antemano qué era esa variable, se va a quejar si es que en algún momento una función hace algo que no debería. TypeScript es súper complicado, es fácil, son varias presentaciones, un curso entero de TypeScript. Puede ser muy complejo porque agrega muchas cosas, pero lo que me interesa para hoy, como para partir en lo que estamos trabajando, son tres cosas. Una es la sintaxis para agregar un tipado, cómo decirle a una variable qué es, cómo podemos declarar una interfaz, que es que describe como la forma de un objeto, y la opción de strict null checks que viene por defecto en la configuración de Potasio. Para agregar tipado, lo único que hay que hacer es agregar dos puntos y el tipo que tú quieres que sea esa variable. Puede ser un boolean, un número, una string, un array de strings, que es esta sintaxis. Puede ser un tuple, puede ser un enum, puede ser no sé, literalmente no sé, y puede ser any. Aquí en la configuración de Potassium, any está desactivado. Tienes que declarar, si vas a declarar una variable, tienes que declarar qué es lo que es. Y si se queja por any, lo más probable es que o la librería que importaste no sabes, no trae tipado de TypeScript y hay que como declararla. Pero en general no es tan trágico no poder usar any. La otra cosa es cómo declarar una interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es una respuesta de la API típica, y que es un array con objetos que tienen una ID y un name. Con TypeScript uno puede declarar qué es lo que es esa variable, que es un objeto, literalmente una ID que es un número y un name, el name que es un string. Y esto es un array de ese tipo. Pero si tengo muchas respuestas o si manejo muchas veces este mismo valor, es muy verboso tener que declarar esto en cada vez que yo quiera usar un ejemplo parecido. Entonces lo que puedo hacer es declarar la interfaz de hash que tiene un name y un ID, y después uso eso dentro de la API response. Y le digo, esto es un array de hash. Y si por ejemplo tengo muchos archivos, muchas respuestas que son iguales a esto, que tiene un ID y un name, yo puedo declarar esta interfaz en un archivo aparte, en una carpeta aparte, lo declaro, literalmente le pongo declare, y esto le va a decir al engine TypeScript, esto es un tipo global, lo puedes usar en cualquier archivo. Entonces yo en otro archivo puedo decirle, esto es un hash, una red de hash. Y strict null check es una opción que viene por defecto cuando activas el modo estricto de TypeScript. Y la idea es que no, si tú quieres que una variable sea nullable, que tú le puedas asignar null, tienes que agregarlo explícitamente al tipo. Es como si tú, en el primer ejemplo, cuando tú tenías un root, que era un string, si tú agregas un null, no te va a resultar porque null no está disponible en el valor de string, o sea, el tipo string. Acá, por ejemplo, describí la interfaz, que es el superobjeto, tiene el root name. Este signo de interrogación le dice, este superobjeto es válido, tenga o no tenga root. Pero si tiene root, tiene que ser un string. Entonces, para decir que no tiene root, tiene que ser un undefined, porque null es otro tipo, es un tipo que tiene que usarse a propósito. Entonces, yo perfectamente puedo definir como
cualquier cosa y si sé que puede no existir, lo mejor es declararlo como con este signo de interrogación. Por ejemplo, este es un tipo válido porque estoy definiendo un nombre, que es obligatorio en este caso, y root, como tiene el signo de interrogación, no lo agregué y sigue siendo válido, TypeScript no se va a quejar. Lo único importante es que si tienen la costumbre como de usar null para limpiar valores de una variable, tienen que declararlo, tienen que agregarlo a propósito. Composition API. Antes de eso. Por ejemplo, acá TypeScript, o sea, TypeScript puede ser muy verboso, pero al mismo tiempo es una verbosidad opcional. Por ejemplo, aquí este string no es obligatorio. Si la variable root tiene un valor, cuando yo la inicializo, TypeScript va a ver el valor, el tipo de este valor, y va a asumir que siempre va a ser ese tipo de variable. Por ejemplo, acá si yo le saco string, pero lo definí como con un string, que es este root, de ahí en adelante TypeScript va a pensar de que es una string, siempre es una string, sin importar que yo no le haya dicho directamente qué es. Como para que no se asusten que tienen que declarar cada variable o cada array. Ya, Composition API. En Vue 2 definimos la lógica de nuestro componente usando lo que se llama ahora Options API, un objeto que agrupa lo que necesitamos en propiedades como data, computed, methods, de acuerdo a cómo funciona cada cosa. Toda nuestra información reactiva va en el objeto data. Todas las funciones van en methods, todos nuestros valores que se calculan a partir de otras cosas van en computed. En Vue 3 se agrega la Composition API, y esto también está disponible para Vue 2 como un plugin, que se elimina el concepto de este objeto que agrupa todo de acuerdo a cómo funciona, y en vez de eso nos da la libertad de agrupar lo que necesitamos de acuerdo a la feature que estamos construyendo. En este caso, tenemos una sola feature que es choice, o sea, cambiar el valor de una choice, pero podemos agrupar todo junto porque todo es una función. Por ejemplo, acá, este data que es reactivo, yo lo declaro directamente en el template, o sea, el template en el script. Le digo, esta variable choice es una ref, que es un valor reactivo de Vue, y empieza con false. Este set choice es una función común y corriente, y lo único que hay que tener en cuenta acá es que si es una ref, los valores no se definen directamente porque ref crea como un proxy, crea como un valor, es más explícita cómo funciona la reactividad en Vue. En vez de esconder en vez de esconder cómo se asignan las variables y cómo se actualiza Vue, Vue 3 dice, no, en realidad vamos a dejar visible que para cambiar el valor de esta variable hay que reasignar value, y por dentro eso cambia este valor. Pero en el template se puede usar choice directamente. Y el compute es una función común y corriente que recibe una función que cambia de acuerdo a choice. Aquí es cuando como que empieza a levantarse las cejas, porque hay varios que prefieren la Options API porque define de manera muy clara dónde va cada cosa. Lo que, claro, tiene sus ventajas, sobre todo al partir si alguien no sabe nada de nada. Es fácil como tomar Vue porque te dice explícitamente, oye, toma todo esto aquí, las funciones van acá, y uno lo ve y sabe qué es lo que va en cada parte. Pero al mismo tiempo, cualquiera que haya trabajado con un componente muy grande, o que haya pasado, o una aplicación grande, y que este componente hace muchas cosas, es una desventaja lidiar como con esto, porque creo que sí. Eh, Porque está todo desordenado. Cada feature de tu componente está dividida en cómo funciona. Entonces, si tienes un componente que, por ejemplo, puedes favoritear algo, puedes agregar una página, puedes ordenar algo, y todo está ordenado de acuerdo a cómo funciona. Pero que la Composition API dice, oye, tú puedes agrupar cada feature por separado y ordenarla de esa manera. Aquí, este es el ejemplo típico que se ha estado usando desde que partió como la venta de Composition API, que a la izquierda está un componente muy grande de Vue 2,
y a la derecha está cómo se reordenaría con Vue 3. Entonces, por ejemplo, todo lo rojo es el tema de ordenar, de favoritear una página. Entonces, tú puedes mover todo lo relacionado a eso a un sector del código. Entonces, es súper fácil como navegar el código, saber qué variable se está editando dónde, porque lo probable es que esté en tu misma pantalla, está en el viewport de tu editor. Como que no tienes que navegar, como ir saltando de sección en sección para poder adivinar qué pasó o qué computer edita qué variable, todo está junto. La gracia de esto también es que todos estos bloques de la Composition API, si son reusables, tú lo puedes sacar acá y moverlo a un archivo aparte que tú importas y ejecutas. Con eso ya tienes acceso a todo lo que hacía ese bloque. Es el reemplazo a los mixins. Que los mixins te tienen desventajas porque no son súper opacos. Tú agregabas un mixin que era un objeto de Vue igual que cualquier otro, pero exportable, tú lo importabas y no sabías qué importaba menos que revisaras el código del mixin. Y podría tener un choque de llave. eh, en general pueden causar problemas. No quiero dejar que mi imparcialidad, o sea, mi parcialidad con respecto a los mixins se note mucho, pero en general son una mala solución. Mientras que con la Composition API funciona muy parecido, pero como se declaran explícitamente en el código, es mucho más claro. Esto lo vamos a ver después, pero la idea es la idea de la Composition API. Oye, Memo, una Dime. pregunta. En la diapositiva anterior, cuando hablaste del tema del ref, me quedó la duda porque dijiste, o quizás escuché mal, pero que después cuando lo ocupábamos no íbamos a tener que preocuparnos del punto value, pero acá en el computer sí ocupáis el punto value. Entonces es como cuando lo ocupamos en el template, no vamos a tener que Sí, ocupar el punto sí. value. Ya, perfecto. Es como la diferencia entre estos ref y después reactive, que es otra forma de declarar objetos reactivos. Ujú. Es que en el template todo eso se desaparece. No tienes que Ya, preocuparte. perfecto. Bueno, pero a vistas de JavaScript sí hay que estar como atento a si es reactivo o no. Claro. Pero con TypeScript se va a quejar si es que no usas value. Ah, bueno, perfecto. Entonces no hay peligro como de que De que se te olvide. claro. Pasemos a lo que nunca funciona. Los ejemplos en vivo. Aquí tengo un... ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, que siempre tengo problemas cambiando de contexto. Aquí tenemos un típico componente de Vue 2 que lo que hace es recorrer un array con dos botones y que cada que yo aprieto un botón cambia el index del array y muestra el valor diferente. Por ejemplo, aquí tengo 4 elementos, tengo el index, el método next avanza 1 y si llegó al final vuelve a 0 y el pref hace lo contrario. Si llega a estar retrocediendo y llega al primero, retrocede al último. Y tenemos un computed que me retorna el elemento que estoy usando. Ahora, si queremos pasar esto a Vue 2, asumamos que ya reemplazamos el código para montar el objeto y tengo esto. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar todo esto, lo pego y aquí solamente para que TypeScript no se queje, importo define component, que es un wrapper para que TypeScript sepa qué es lo que hay dentro del objeto que estás declarando. Y acá se está quejando porque dentro del define component hay que como decirle qué es lo que entrega cada computer. Entonces este computer te entrega un string. Guardo y lo tenemos funcionando. Sí, era eso. Y con esto ya estamos usando Vue 3. Y es mágico. Podemos terminar la presentación acá, me sentiría semi-conforme. Pero la gracia es poder explorar la composición API. Entonces vamos a tomar esto mismo y lo vamos a empezar a hacer un refactor. Perdona, Memo, ¿dónde definiste que era string? Acá, en los computers. Cuando tú le Bueno, asignas un vale. valor a una función,
lo que estás definiendo es el valor de lo que entrega. Entonces aquí estoy diciendo, esto es una string. Y esto es solamente porque define component se parea como con los computers que no tienen tipo. Pero hagamos el refactor a Composition API. Borremos esto. Y acá le agregamos setup. Aquí hay otra cosa, que este setup lo que hace es equivalente a agregar aquí setup. Y como que hacer todo lo de la Composition API se puede hacer acá dentro de este objeto y va a funcionar. Es como si están haciendo un refactor de a poco, perfectamente pueden declarar un setup dentro de este define component, hacer todos los cambios de a poco a Composition API y después borran todo. Borran todo y mueven lo que está dentro de setup afuera y agregan acá script setup. Acá de uno se está quejando porque script no acepta los export, no necesita el export. Entonces, borremos esto y tomemos el ejemplo que está al lado. Primero necesitamos una variable de elementos. Aquí no necesitamos que este elemento sea reactivo, porque no estamos editando directamente, necesitamos que sea una variable. Entonces aquí ponemos elements y copiamos lo que tiene. Aquí ya, con esto ya esto si yo quisiera, y de hecho lo voy a probar, puedo imprimir elements acá, pero si yo quisiera editar esto no va a funcionar, porque Vue no sabe que es no ha aplicado su magia. Pero no necesitamos que tenga esa magia en este caso. Lo que sí queremos que sea reactivo es este current index, porque queremos ir editándolo, sumando o restando. Entonces, current index, y queremos que sea un ref, que es el objeto reactivo el inicializador de un objeto reactivo de Vue. Entonces, value, aquí al tiro, como estamos usando TypeScript, asumió que estamos usando un número. Entonces, lo que nos entrega esto es un ref number. Y un objeto ref number tiene un value adentro. Lo otro que queremos hacer es agregar los métodos que tenemos acá. Entonces acá no hay que como declarar en alguna parte, es JavaScript normal. Entonces function next. Y en realidad puedo copiar todo esto. Agrego function. Borro esto. Elimino todos los this. Y le agrego todos los values. Y para que nos funcione, o para que nos muestre este current element, tenemos que agregar el computed. Y aquí es const current element. Importamos computed de Vue, que es una función. ¿Vemos? Dime. Por si acaso esa parte está como tapada por la ventana del navegador. Ah, La parte más abajo. deja moverlo. Bueno, gracias. Tenemos current element, que es una función computed, que funciona igual que el otro computed. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Le sacamos elements. Y acá aquí es lo que mencionaba antes. Se está quejando porque ref number no es un tipo de index de elements. Pero si usamos .value, ahí va a funcionar. Y si se fijan, no hemos declarado ningún tipo a mano. Todo está asumido. Por ejemplo, elements es un array de strings, current index es un número, un ref de número, y con eso es suficiente para que por debajo haga toda la magia de asumir tipos. Entonces, actualicemos, y con eso ya estamos usando la Composition API en Vue 3. Pero podemos hacer un paso más adelante, que podemos agrupar por feature. Aquí tenemos una sola feature, pero como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos recorriendo un array navegando un array. Entonces, aquí por ¿cómo se dice? Por costumbre,
todas estas funciones que son como composables se empiezan con news y después agregamos nuestro nombre. Y esto va a recibir un array que puede ser un array que tiene cualquier cosa dentro, ya que no dependemos de lo que tiene adentro del array. Movemos todo esto adentro. Y después, para que el template tenga acceso a lo que está acá, podemos hacer const index next prev current element. Y por supuesto necesitamos que todo esto lo retorne esta función. Esto era parte del componente. Y va a funcionar igual. Entonces aquí pueden pensar, oye, que lata estar haciendo esto, pero si yo tengo en otro componente, tengo por ejemplo un carrusel de imágenes que puede funcionar igual, que la funcionalidad funciona igual, o sea, yo necesito recorrer un array de A1, yo puedo exportar todo esto, meterlo a un archivo que se llame, que esté en Use Array Navigation, y después yo acá lo importo, ¿no? Entonces ahí eliminamos todo esto y podemos dejarlo así. Casi todo esto. Ahí sí. Entonces, es explícito, pues aquí sabemos exactamente qué es lo que estamos obteniendo de la función que estamos llevando. Y si nuestro componente tiene muchas funciones, perfectamente podemos empezar a separar de esta manera qué es lo que hace cada cosa. Ahí sí. Esa sería mi presentación. Preguntas, dudas, reclamos. Oye, yo tengo una pregunta, ¿se escuchó, no? Sí. Mi pregunta es, como que yo encuentro difícil trabajar con Vue 3 y sus props y los tipos, no sé. Llegué como medio tarde, pero no sé si hablaste de eso. No, pero lo Eso. puedo agregar a este componente. Si queremos agregar props a este script setup, podemos usar la función define props que trae Vue, pero como estamos usando TypeScript, podemos declararlo como objeto. Deja buscar un ejemplo para no escribir todo. Pero por detrás, este define props TypeScript lo va a interpretar y lo va a transformar en lo que necesitamos. Pero mi pregunta es, ya, como le podéis definir cuáles son los tipos usando como esa notación como de ángulos que pusiste, ¿no? Claro, bueno, no es de Angular, es de TypeScript. Sí, sorry, dije ángulos. Pero el menor y mayor. Claro. Mm. Déjeme buscar acá un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo una interfaz súper grande, que es interfaz props, que puede recibir un tipo, puede recibir un value. Sí o sí necesita un label. Opcional placeholder, name obligatorio, es opcional. Y lo defino aparte. ¿Por qué? Porque yo acá puedo hacer const props, que es para tener acceso del script a estas cosas. Le pongo define props y le digo recibe esto y ejecuta. Con esto yo ya estoy haciéndolo, es lo mismo que definir en un objeto como props y recibe un type que tiene un default, o sea, no es required false, pero el label sí es obligatorio, entonces required true. Es lo mismo.
pero los Perfecto. tipos se definen como directamente. Lo que falta Bueno, acá oye, es cómo agregar sí. valores por defecto. Y para eso tenemos que agregar otra función que es conDefaults, que recibe los props. Y después yo le digo a los que necesitan valores por defecto, le digo qué son. Ya, buenísima. Muchas gracias. Dale. Oye, y otra duda relacionada a las props. Pensando en lo que decíais de dividir por features, las props también se pueden como definir por parte, definir algunas props relacionadas a una feature y en otra parte del código la relacionada a otra feature. Creo que no. No, Ya. al menos no he visto ningún ejemplo que diga así se puede hacer. Como que siempre es más como la funcionalidad más que cómo se recibe, porque los props son parte del componente. Mientras que esta funcionalidad puede ser de cualquier cosa. Bueno, vale. Otra cosa que acá no está, pero debería haberla incluido, que por ejemplo, si yo tengo un objeto, por ejemplo, si yo quisiera usar un objeto llamado data y lo defino, hola 1, esto no puede ser un ref, porque es un objeto. Los ref pueden ser solamente valores como básicos, tipo string text, o sea, string, número, boolean, array, pero un objeto, como para que un objeto sea reactivo, como que cada propiedad sea reactiva, tenemos que usar reactive, que funciona muy parecido a ref, y como que por detrás este hola es un ref, pero se encarga como por debajo de hacerlo. Entonces después yo si quiero editar el hola, puedo hacer 3 y automáticamente data convierte todo lo que está dentro en un objeto reactivo. Depende harto como qué es lo que quieren hacer con qué valor. Es como si ustedes están haciendo un formulario, es posible que quieran agregar todo lo que tiene el formulario con un objeto. Pero si están agregando como valores booleanos, no tiene sentido meterlo dentro de un reactive porque necesita solamente el valor. No necesita que esté agrupado de manera lógica. Y lo último, que tenemos los props, define props, pero en Vue 3 es bueno definir nuestros eventos de manera como explícita. Entonces es igual que los props. Acá, por ejemplo, const emit, define emits, y acá hacemos un objeto que recibe el evento, por ejemplo, date model value, que puede ser, y esto es un void. Nice. Nice. Entonces yo tengo acceso, si yo quiero en el template, que lo dejé acá arriba, llamar este evento, uso emit, puedo usar emit también. Es como si está definida esta variable, puedo usarlo sin el, el signo peso. Pero si se lo definía así, tengo que usar como el global. Y acá yo puedo hacer update model value. Y tengo autocompletado porque lo definí como está definido, TypeScript sabe que existe. Y se está quejando porque update model recibe un valor. No le he dicho que no reciba nada. Entonces me obliga como a decir, tengo que mandar algo. Y ahí va a funcionar. Y si agrego cualquier cosa acá, se va a quejar porque no está definido. Aquí me faltó como agregar esto en la parte de TypeScript, pero todo lo que es TypeScript es solamente para uno. Es como para nuestra salud como desarrollador. Hay motores como experimentales que aceptan TypeScript que lo ejecutan directamente, pero en general nada de lo que está acá, ningún tipado, nada de lo que yo escriba como parte de TypeScript influye en el resultado final. Es todo para que nuestro IDE, nuestro editor, sepa qué es lo que está pasando, para que nos dé más contexto. Acá si yo llego, no sé, 6 meses después y no sé qué es lo que está pasando, yo llego y el VS Code me va a decir, oye, este update no existe,
usa esto otro, automáticamente. Como que esa es la gracia de TypeScript. Como que es una competición entre la verbosidad que agrega la complejidad de repente cuando hay cosas que no existen o librerías que no están actualizadas. Esa complejidad uno la intercambia a cambio de que la IDE nos ayude. Entonces, siempre es como un equilibrio que hay que mantener. Y ahora sí que creo que cubrí lo que quería cubrir, que me faltaban los eventos. ¿Ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. Es como anterior igual, pero en algún momento sorry, mencionaste que una de las diferencias era esto del vModel, que tú puedes como ocupar vModel con múltiples como atributos. Claro. Y ahí la utilidad sería como para evitar tener que hacer la lógica como dentro de ese componente que tú mostrabas en el ejemplo y hacerlo como en el padre, algo así. Como, ¿en qué caso te imaginas que es como súper útil esa posibilidad? Deja mostrar un... Por ejemplo, acá tengo un ejemplo real de algo que funciona así. Entonces, yo tengo acá 4 inputs que reciben un valor, que es un prop, bank account type. Y cuando yo actualizo este input, yo mando un evento por separado. Update bank account type. Y todo esto está declarado acá arriba. Y yo en el padre, lo que hago es... no lo encuentre. Bank account. Yo en el padre lo que hago es esto. Entonces está todo dentro de un objeto reactivo que es form y se va actualizando como las variables dentro de ese form. Como que ya no tengo que estar agrupando como todos los inputs de este componente en un objeto para usar solamente un evento, sino que puedo mandar como eventos separados y manejarlos de manera separada. Perfecto. Bueno. Oye, pregunta última. ¿Hay algún caso en el que tú digas como no, en verdad no ocupes TypeScript? O también como no te pasía Vue 3.2. Eh, o sea, si están en un proyecto complejo que ya está avanzado, maduro y no va a recibir con muchos updates, no vale la pena. Como lo dejaría, si funciona algo, ¿para qué arreglarlo? Si están en un proyecto nuevo, yo partiría con Vue 3 y TypeScript, como que siento que solucionan muchos errores tontos. El hecho de que tu editor sepa más que tú, como se lo sabe todo. Entonces tú no tienes que estar como, no tienes que acordarte que la API responde a un objeto que tiene 4 propiedades y la cuarta propiedad es con mayúscula y no con minúscula. Todo eso el editor lo sabe. Entonces tú estás escribiendo el template y te lo autocompleta y te da todas las opciones que puedes usar. Entonces, soluciona mucho ese error. Todos estos tests unitarios que chequean tipos, los elimina, porque nunca te vas a equivocar en eso. Entonces, TypeScript siento que es obligatorio. Y el tema es que Vue 2 tiene mal soporte de TypeScript. Entonces, como que si quieres usar TypeScript, lo mejor es pasarte a este formato. Entonces, esa sería como la diferencia. Como proyecto nuevo, partir con Vue 3. Proyecto viejo depende de cuán viejo sea. Es como si no tienen tanto, si no es tan trágico hacer el refactor, se puede hacer de a poco también. Pueden empezar con Define Component y de a poco ir moviendo la Composition API si es que es necesario. Porque de hecho el mismo Vue recomienda que si es un componente simple, puede que sea más simple usar la Options API. Como que no complicarse la vida usando la Composition API. Pero al mismo tiempo siento que la Composition API reduce mucho como la cantidad de código que se ve porque es mucho menos verboso. Tú defines exactamente lo que necesitas. No está como la estructura del objeto ahí como armándote. Perfecto. Yo Memo, te quería preguntar justamente de eso. Lo primero es,
si es que pueden convivir o si es recomendable que tengas ambos, o sea, que tengas Composition API y Options API en distintos componentes. Y lo segundo es, ¿qué crees tú que deberíamos hacer? Si es que la respuesta a lo anterior es no, ¿deberíamos usar siempre Composition API o deberíamos usar siempre Option API? En Vue, la documentación de Vue dice que pueden convivir, no hay drama. Es un tema de que si llega alguien al proyecto, empieza como el tema del criterio. Es como, ¿qué uso si yo hago un componente nuevo? Y ahí hay que empezar a definir el criterio. Y cada vez que está esa ambigüedad, pasan cosas terribles. Como, es bueno tener como ser bien estricto en qué se va a usar, pero al mismo tiempo, como estamos en un proceso de migración, no encuentro que sea trágico, no encuentro que sea trágico todavía dar los dos tipos de componentes. Entonces, por el momento es a gusto, pero si sienten que el componente se va a complicar, es mucho mejor partir con Composition API. Y lo más probable es que tengan menos problemas con TypeScript si usan como este formato. Oye, y otra pregunta a lo mismo. En Composition API, va a ser mi pregunta, pero ¿crees que hay mayor riesgo de que uno empiece a tener un componente gigante en vez de ir refactorizando en separación de componentes? O no, o crees que en verdad es igual que en Option API? El peligro de que haya un componente grande siempre va a existir, porque depende harto como de la persona que está codeando. Y la inercia, si es que te llegó un componente grande, eh, como que cuesta asumir uno tener que hacer el refactor. Entonces siento que es algo que se tiene que atajar en los pull requests. Es como si hay algo que se puede fácilmente extraer o ordenar en el pull request, avisar, oye, esto podría ir en una función. Por ejemplo, esto. Si esto podría haber estado sin esta función, como dejarlo como estaba. Pero si se ve en el pull request, oye, esto podría ser un composable, y perfectamente puede hacerlo. Entonces, siento que es un tema como de criterio a la hora de revisar. Y creerse el cuento cuando uno está codeando y decir, oye, yo puedo hacer este refactor. Si es que te llegó algo que tal vez se escapa de lo que debería ser. Pero por lo menos este formato facilita mucho los refactors, porque te obliga como a pensar qué es lo que estás haciendo en el componente. Te obliga a ordenar cosas por feature. Cuando se están empezando a mezclar las cosas, tal vez valga la pena separar en más componentes o en más funciones. Te obliga como a eso, pero te obliga en el sentido de que si estás poniendo atención en lo que estás codeando, pues, como no te obliga, te incentiva. Como que si está quedando la escoba es por algo. Mientras que con la Options API, si tienes un método muy largo, muchos computed, no hay otra alternativa. Lo puedes extraer a un mixin, pero los mixin tienen los problemas de siempre. Entonces, al menos esto es más obvio si es que hay algo que no debería hacer. Bueno, mira, gracias. Dale. Bueno, parece que no hay más dudas. Yo puedo tener más. Nos quedan 5 minutos, así que si quieres preguntar, este es el momento. Dale, cortita. ¿Hay algún estándar como de cómo construir componentes, funciones y todo eso? No sé, por ejemplo, ¿es mala práctica definir variables después? O al revés, ¿es buena práctica armar la función y que primero estén definidas las variables? Como, yo sé que esto viene a cambiar como las props y el data que se definía al principio, como en Option API, pero ¿hay algún estándar así o en verdad es completamente libre? Es libre, pero como la idea es agrupar por feature, las variables tú las defines cuando las vas a usar. Entonces, este elements, por ejemplo, es parte del componente. No lo puedo sacar del componente, entonces va acá arriba. Pero este current index, como es parte de la funcionalidad del componente, va como definido dónde se va a usar, porque es en el navigation. Y, por ejemplo, si yo llamara a la API en esto,
tendría que llamarlo antes porque necesito obtener esos elementos. Como que es libre, pero te empuja, como que siempre hay que tener en cuenta el tema de agruparlo por qué es lo que hace, como cuál es la funcionalidad que estoy desarrollando. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, si tuviera un filtro acá, sería como otro function, use array filter, lo defino, aquí empieza lo complicado porque ya para filtrar un array necesito saber qué es lo que tiene el array. Entonces necesito que sea un string. Recibo el array y también necesito recibir el valor que estoy filtrando. Y aquí necesito const filter array ref. Aquí puede ser un problema porque el array puede ya ser un ref, entonces hay que limpiarlo. Y ref filter. Entonces yo acá, este filter array va dentro del array filter porque está todo junto. Pero si no estuviera esta función, de todas maneras no va arriba, no va acá. Sino que acá yo estoy definiendo const filter value, que sería este sería un ref, que sería un define, pero le digo que va a ser un string. Ahí. Y elements filter value. Entonces, si fuera en la options API, este filter value iría junto a este elements y este current index. Pero como esto es una funcionalidad 100% separada, puede funcionar sin este navigation, yo lo defino aparte. No sé si eso aclara. Sí, no sé, perfecto. Gracias, Mau. Bueno. Igual cualquier duda me preguntan por Slack. Estoy disponible. Grande Memo, muy buena presentación. Te pasaste. Muchas gracias. Muchas Memo. gracias. Gracias.